Saludamos a Santiago Domingo, es analista de la gestora Magallanes Asset Management. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, analizamos, si te parece, en primer lugar la situación de mercado. Hemos vivido un fuerte rally en las primeras semanas de enero. Probablemente ahora, esta semana, pues bueno, ya se empiezan a enfriar un poquito más las cosas. Empieza a hablarse de nuevo del precio del petróleo, la trampa en el mercado del crédito, más subidas de tipos de interés. Estamos un poco hechos un lío con lo que está sucediendo. Me imagino que como todos, claro. Bueno, al final yo creo que depende de la perspectiva, ¿no? que tiene cada uno. Nosotros tenemos una perspectiva de largo plazo, como ya sabéis, y para nosotros eso es nuestro gran refugio. Yo creo que está en nuestro haber. Esto que es lo que nos permite, obviamente, no ser ajenos a lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí abstraernos y poner el foco en el análisis y en el largo plazo, porque al final el mercado siempre tiene sus idas y venidas. Ahora, por ejemplo, es macro, recesión sí, recesión no, los datos de inflación, desempleo, tipos de interés hacia dónde van a ir, discurso de bancos centrales. Es que para nosotros todo esto, como no somos expertos en la materia, es más adivinar que analizar. Y nosotros hemos demostrado que somos buenos analizando, así que nos centramos en análisis de las compañías y es ahí donde la micro y los resultados tienen su mayor valor. Y aunque sí que es cierto que va por barrios, en general y hasta ahora las presentaciones del año 2022 y las guías de cara a 2023, a pesar de ser obviamente cautelosas, como no puede ser de otra manera, no han defraudado, es decir, los resultados están siendo sustancialmente buenos y también es cierto que cuando uno pasea por la calle, ya sea de Madrid o ya sea de otra ciudad española o europea, precisamente no se ven esos sesgos catastróficos que veíamos durante recesiones pasadas que hemos vivido. Esto no implica que no vayan a existir, ¿no? Pero mientras tanto, nosotros, como te decía, a largo plazo, foco ahí, análisis e intentar hacer de nuestras carteras lo más robustas y rentables para nuestros clientes. Hay grietas, pero la economía no se ha roto. ¿Y a qué conclusiones habéis llegado con toda esta disparidad de opiniones, Santiago? ¿Cuáles son Bueno, vuestras conclusiones? al final nosotros, como te decía antes, lo que volvemos es esa tarea de bibliotecarios, de estar encerrados en nuestra habitación y seguir analizando compañías, seguir mirándolas, obviamente mirando también por la ventana y para ver lo que existe. Nosotros creemos en ese trabajo de análisis continuo, de ir compañía a compañía, y es la única manera que entendemos de mantener en forma nuestra cartera y, lo más importante también, de tener una lista de potenciales candidatos a entrar en nuestra cartera. Y es que en muchas ocasiones se nos pregunta, ¿no? En estos momentos en que ha subido la bolsa pues un 20% desde máximos, o como cuando ves la situación tal y como está, ¿qué hacéis? Pues nosotros siempre respondemos lo mismo y parece que es un cliché, pero es que es la realidad. Nosotros seguimos analizando, seguimos viendo nuevas compañías, las que tenemos en cartera, seguimos viendo qué maneras tenemos de obtener mayor rentabilidad para nuestros clientes y seguimos siguiéndolo caso por caso. Pues probablemente hay sectores que hace 2 años estaban fuera de moda, como era el financiero, y que nosotros en ese momento empezamos a hacer nuestras primeras incursiones y entramos y, oye, nos ha dado unos buenos beneficios. Luego hay otros que han tardado más. Entramos a lo mejor un poquito más en industriales el año pasado y, bueno, pues han tardado un poquito en ver la luz algunas de ellas. Luego también hemos incrementado recientemente en la parte europea algo de ocio, algo también de coches, que también son sectores que a día de hoy la gente no quiere mucho. En muchas ocasiones también se trata de eso, ¿no? De en el momento en el que nadie quiere comprar, pues tú, si tienes ideas, ejecutarlas y llevarlas a cabo, y en el momento en el que todo el mundo quiere comprar, pues esperar y ir recogiendo los beneficios según se vayan dando. Desde Guindos dice sobre el sector financiero que los ratios de rentabilidad en el sector financiero en la banca no se corresponde con las fuertes subidas que hay en bolsa. Me imagino que lo dirá por casos aislados, aunque esté metiendo a todo el mundo en el mismo saco, que también pues es un error. Cuando dices que todos están mal, nos imaginamos que no puede ser así. Bueno, sigue siendo un buen momento para el value. 2022 fue tremendamente rentable. También estamos viendo esta continuidad en estos primeros compases de 2023. ¿Se siguen dando las circunstancias para que la inversión en valor siga siendo tan rentable como atractiva? Nosotros así lo creemos, como tú lo comentabas, ¿no? No solo lo atestiguan las rentabilidades pasadas y las rentabilidades en nuestro caso que ya acumulan más de
de 8 años dando en torno a un 9% anualizado más o menos a día de hoy, sino que también cuando miramos hacia el futuro lo hacemos con optimismo. Lo hacemos con optimismo porque sabemos lo que tenemos en cartera, sabemos que los potenciales de revalorización obviamente no son tan altos como eran en época de COVID-19 o como eran en momentos más álgidos, ¿no?, desde un punto de vista de mercado de la guerra durante el año pasado, pero siguen siendo potenciales de revalorización normalizados altos, en torno al 60-70%, es lo que esperamos obviamente a lo largo de un periodo de tiempo, que sea el mercado quien lo dictamine. Nosotros vemos que invertir en valor, invertir de la manera en que nosotros lo hacemos tiene sentido siempre, pero es que en un entorno de tipos de interés no cero, ya no digo que sean altos o sean bajos, pero por lo menos que no sean cero como eran hasta hace no mucho y que haya una alternativa real para los inversores más allá de la renta variable, es decir, que el que no quiera estar aquí pueda tener otra alternativa, es sano para todos y es sano para el value, porque el value normalmente invierte en esas industrias, en general a lo mejor más de la economía real, en ocasiones old fashion, que se llama, ¿no?, de la vieja guardia, pero que están en nuestro día a día y que también, como comentaba hasta hace un instante, se trata de invertir un poco contracorriente. Pues ahora es cuando te surgen oportunidades en algunos de esos sectores, como los que comentaba antes, ¿no?, el financiero, como surgió en el pasado y que seguimos estando presentes, como el ocio, como industriales, como materias primas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y sin poner esto en contexto contra el growth, en contexto Europa contra Estados Unidos, que todavía la ecuación sale más positiva, por lo menos desde un punto de vista de retorno esperado, sí, somos muy positivos con nuestra filosofía de inversión porque así lo ha demostrado en el pasado y no tenemos dudas de que lo va a ser en el futuro. He dicho que la situación es emocionante, es excitante, pero claro, eso desde el punto de vista de alguien que se dedica a contar lo que sucede, porque en realidad la inversión no debería ser ni excitante ni emocionante, debería ser eso, aburrida. ¿Estáis rotando mucho las carteras aprovechando este fuerte tirón y las subidas de doble dígito en las bolsas? Pues la verdad es que recientemente hemos hecho más cambios a finales del año pasado que durante este primer mes, 2 meses de este año. Al final, como te comentaba, no nos guiamos por el movimiento de mercado a la hora de ejecutar las decisiones, pero sí en el análisis, ¿no? Nosotros, obviamente, cuando vemos que nuestras compañías o compañías que tenemos en el radar están especialmente baratas, pues aprovechamos para incrementar o para comprar en caso lo consideremos. A día de hoy, a pesar de las subidas que se han dado, que obviamente son sustanciales y obviamente bien recogidas por todos, no consideramos que haya ninguna compañía que deba salir de nuestra cartera. Sí que es cierto que vamos haciendo nuestros ajustes porque muchas veces se habla de rotación y solamente se entiende el meter y sacar compañías, pero también existe la rotación de los pesos, ¿no? Y por poner algunos ejemplos rápidos, durante el año pasado, a finales del año pasado, incorporamos 2 nuevas compañías que consideramos que teníamos bien analizadas. De hecho, las teníamos analizadas desde hace tiempo y dieron un momento de entrada y teníamos suficiente espacio y tenían sentido en nuestra cartera, como fueron Stellantis y Dufry. Stellantis es la fusión de Peugeot con Fiat Chrysler, al final una compañía con 14 marcas, presente en los diferentes segmentos, una ejecución perfecta, un CEO como es Carlos Tavares, que sabe hacer las cosas muy bien tras 8 años en Peugeot, con una caja neta que representa casi el 50% de su market cap y cotizando unos múltiplos muy atractivos, una vez EBITDA y más de 15% free cash flow yield. Y en el caso de Dufry también la habíamos analizado, conocíamos bien el sector porque éramos también accionistas de Autogrill. Precisamente Dufry va a comprar a Autogrill. Nosotros entendemos que esa fusión tiene sentido, que va a mejorar el perfil tanto de balance como de futuro de la compañía y una vez más en un entorno normalizado donde la recuperación del turismo, porque ellos se dedican a la operación del negocio duty free en aeropuertos principalmente, se vaya recuperando, cotiza 5 veces EV/EBITDA normalizado y más de 10% free cash flow yield. Eso en Europa, y en el caso de España, en el caso de Iberia, no hemos incorporado recientemente ninguna compañía en carteras. A lo mejor probablemente en unos meses próximamente lo podamos hacer, pero sí que hemos aprovechado para hacer esos cambios. Hemos reducido algo de logista, que lo había hecho muy bien, opada por ese pass-through tan bueno que tiene de los precios y que al ser una compañía que tiene caja neta, digámoslo así, es capaz de beneficiarse de estos tipos de interés altos, también tiene ese rendimiento financiero. Ahí hemos reducido un poquito y hemos incrementado un poquito en A+, que es otra compañía que conocemos bien y es otra de esas joyas escondidas, nosotros entendemos como es en el mercado español.
interesaba más saber de qué os habíais desprendido. Ya me has dado también algunos nombres. ¿En qué invierte actualmente el fondo Magallanes, el European Equity, que es un poco el fondo, el buque insignia de vuestra gestora de Magallanes? ¿Y qué cambios recientes habéis realizado en Bolsa Española? Bueno, ya me has dicho también los cambios en Bolsa Española, pero el European Equity. Sí, pues mira, en el European Equity, Fernando, nosotros a día de hoy, que no es algo que tenga por qué mantenerse de cara al futuro, tenemos un cierto toque cíclico. ¿Y por qué tenemos un toque cíclico? Porque entendemos que las compañías que nosotros analizamos y la situación en la que estamos viendo de polarización, que comentabas tú antes también de sectores, que lo hemos vivido durante muchos años, los que estaban muy arriba, los que estaban muy abajo, nos invitan, ¿no?, a tener esas compañías que además hemos descubierto o hemos ido aprendiendo, como a raíz del COVID-19 no son tan cíclicas como parecen, porque son compañías con una alta capacidad de flexibilidad, de adaptación. Muchas de ellas no tuvieron que hacer ninguna ampliación de capital, ni sufrieron sobremanera durante el COVID-19, que fue prácticamente, ¿no?, y sin el prácticamente, parar la economía. Cuando hablo de compañías de toque cíclico, hablaríamos de compañías industriales, hablaríamos de compañías de materias primas, hablaríamos en cierto modo de compañías de ocio, pero por la ciclicidad asociada a la pandemia hablaríamos también de financieras. Luego también tenemos telecom. Al final lo que nosotros tenemos es una cartera compuesta por diferentes compañías que todas juntas tienen un sentido. Y ya por hacer un apunte final, cuando hablo de que tengan un sentido, es de, por ejemplo, nosotros estamos invertidos en 3 fabricantes de coches. Tenemos Volkswagen, tenemos Renault y tenemos Stellantis. Al final todos son fabricantes de coches, es cierto, pero para empezar tienen como target o como objetivo diferentes segmentos y luego cada una es fuerte en una región también. Volkswagen muy fuerte en China, en la parte de Asia, Stellantis muy fuerte en Norteamérica con la marca Jeep y luego Renault también muy fuerte en Europa. Y luego, sobre todo Renault y Stellantis muy fuerte en el continente latinoamericano. Entonces, ya no es solo que cada compañía per se consideremos que sea una buena inversión, sino que todas en su conjunto conforman una cartera robusta con fundamentales sólidos y que además consideramos que está cotizando muy barata. Enhorabuena por los resultados de 2022, pero sobre todo también con ese buen comienzo este año, que se prolongue durante todo el ejercicio. Santiago Domingo, analista de Magallanes Asset Management, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias por invitarnos.